Pero algo curioso que no analizaba es que Eucariota, el imperio Eucariota tenía dos reinos y medio. Y la otra mitad de ese otro reino estaba también incluida el reino del imperio procariota. Es decir, Protista estaba dividida entre dos imperios. Y eso generaba una incongruencia logística, porque, por ejemplo, un imperio podía dividirse en diferentes reinos, pero un reino no podía estar dentro de dos imperios. Hablemos de imperios de conquistadores de reinos humanos, ¿no? El imperio visigodo, el imperio mongol, no compartían dos reinos los mismos, o era de un imperio o era de otro. Y eso permitió que llegara poco después, casi unos 37, 47, casi unos 19 años después, Herbert Copeland establece una clasificación de 4 reinos. Y entonces lo que él hace es que separa el grupo monera, lo establece y lo eleva a la categoría de un reino. Y este reino, el reino monera, es el que pertenece al imperio procariota. Y entonces el imperio eucariota ya se queda con los protistas, que son células eucariontes, y el reino plantae y el reino animal. Es decir, lo que hace Copeland es que separa del protista, separa a los grupos que carecen de núcleo, a las bacterias, y las llama moneras. De tal manera que el imperio procariota incluye a todos los moneras. ¿Sí? Y el reino eucariota a todos los que presentan células con núcleo, protistas, plantas y animales. Y entonces en 1956 se establece el esquema de los 4 reinos. Todo esto se acelera después de la Segunda Guerra Mundial, que ocurrió entre 1939 y 1945. Y luego la posguerra, que fue entre el 45 y el 50. Básicamente casi todos los estudios biológicos fueron muy pobres. Hubo más avances tecnológicos y sí algo en la medicina, pero poco en relación al ambiente. ¿Sí? A partir de los años 50, los estudios ambientales vuelven a cobrar mucha fuerza y de hecho en el 50 y 60 hay grandes avances. Entonces, en 1956 se retoma la discusión sobre la clasificación de los seres vivos y entonces Copeland retoma lo propuesto por Chayton de los imperios y establece un esquema de 4 reinos con 2 imperios. ¿Ok? ¿Qué pasa después? Robert Whittaker en 1969, casi 10, unos 12, 13 años después de Copeland, él era micólogo, él estudiaba los hongos. Y para este entonces, aunque Haeckel los había propuesto para el reino protista, muchos investigadores, muchas personas no los consideraban, déjenme silenciar mi teléfono, muchos naturalistas los consideraban más parecidos a plantas que animales. Entonces, de repente, ustedes, si llegan a consultar algún libro en la biblioteca de la escuela, me parece que todavía existen unos 3 ejemplares de un libro que se llama Botánica Básica de Arthur Cronquist. Si ese libro, la edición vieja, que es una edición de pasta blanda color azul, ese libro todavía clasifica los hongos y algunos grupos de algas
como si fueran plantas dentro del reino de las plantas, ¿sí? Y es un libro que fue editado a principios de los 90 y todavía traía esta parte de los 4 reinos. Entonces, Roberto Whittaker, lo que hace es que los hongos, tanto macroscópicos, ¿cuáles son los macroscópicos? Los que nos comemos, los champiñones, las setas, las trufas, los panalillos, y todos los que pueden colectar en el campo. Y los hongos microscópicos, como los mohos y las levaduras, a todos ellos los agrupa dentro de un reino al que llamó el reino fungi. El reino fungi, según Whittaker, se caracteriza porque todos ellos forman cadenas de células en algún momento de su vida y se reproducen por medio de esporas, ya sea sexuales o asexuales, pero se reproducen por medio de esporas. Entonces, todo lo que se reproduzca por medio de esporas y sus células forman cadenas de células que se llaman hifas no fotosintéticas, va a pertenecer al reino de los hongos. ¿Sí? Esto lo propuso en 1969, fue aceptado por ahí por el 72-73, aunque les digo, muchos biólogos de la época no lo aceptaron hasta casi 20 años después. Algunos tuvieron que morirse para aceptarlo. Y de hecho, seguramente algunos de ustedes les han dado el esquema de existen 5 reinos biológicos. ¿A poco no? El monero, el protista, el fungi, el plantae y el animal. Sí, no me enseñaron eso. Ok. Pues, sí, y esto ya es muy viejo. Pues, ¿por qué les enseñaron estos? Porque muchos investigadores no consideran las nuevas propuestas de los reinos biológicos como si fueran válidas. Déjenme comentarles. Existen más reinos biológicos. Y para allá vamos. Lo importante de Whittaker es que dentro del artículo que publicó, que seguramente lo pueden buscar en internet, clasificación de los 5 reinos de Robert Whittaker, establece esta tabla que les estoy presentando aquí. Establece las características de los organismos que deben de ser llamados moneras. Todos son procariotas, su ADN es circular, todos son unicelulares, hay autótrofos heterótrofos. De hecho, yo me aprendí esto cuando estaba yo estudiando la carrera, me lo tuve que aprender de memoria toda la tabla, porque a mí me dieron este esquema de 5 reinos, como ustedes. Y no soy de los tiempos de Whittaker, soy mucho después. Igual los protistas, al que él llamaba protoctistas, y se usaba indistintamente protistas o protoctistas, todos eran unicelulares o pluricelulares, pero no formaban tejidos verdaderos, es decir, aquí en tejidos diferenciados no existen, no hay tejidos verdaderos, etcétera. Los hongos tienen sus características, las plantas tienen sus características y los animales tienen sus características. Ahora, déjenme comentarles lo siguiente. Voy a subir esto por acá. Según Antonio Lascano Araujo, un investigador de la UNAM, un viejo amigo, luego voy a subir un par de fotos con él, ya viejas, ya muy viejas. Antonio Lascano Araujo trabajó con Lynn Margulis un rato y trabajó también con, dentro de las historias de teorías del origen de la vida con Oparin. Entonces, Antonio Lascano Araujo tuvo una formación muy cercana a todas estas grandes investigadores. Y si pueden ver pueden conseguir algunas muy recomendables. Voy a buscarles algunas y se las comparto en el grupo. Conferencias de él, créanme, son muy entretenidas y son muy
buenas con la cantidad de información que nos da, maneja un lenguaje muy comprensible y nos cambia la panorámica microbiológica. Antonio Lascano es un gran divulgador de la ciencia. Entonces, lo que se va generando es que si hay caracteres distintivos, a eso le llamaba una división de lógica, hablando de la lógica de Platón, en términos de presencia o ausencia de caracteres, era la vieja clasificación, pero a partir de los grupos microbiológicos se buscaron características más, otro tipo de características. Entonces, teníamos hasta aquí la generación de 2 imperios y 5 reinos. En 1998, Lynn Margulis, ella fue Sagan, de Cosmos original, pues se divorció y se casó con alguien más. Y Schwartz, un alumno de Lynn Margulis, de doctorado de Lynn Margulis, estuvieron trabajando sobre las siguientes cosas. Ellos estuvieron trabajando sobre la comparación de proteínas sanguíneas para construir relaciones de parentesco. Esta técnica aparece desde 1904. Esta técnica fue tomada para usar una técnica de secuenciación de proteínas, genes y genomas completos. Hablan para desarrollar lo que se llamó la filogenia molecular, a la que se llamó más racional, universal e informativa. A partir de las moléculas sematoforéticas o semánticas, es decir, de DNA, RNA y péptidos. La secuenciación de los ácidos nucleicos y de proteínas es lo que se comenzará a utilizar precisamente como para establecer una filogenia de parentesco y de evolución que nos permita diferenciar a la diversidad de organismos. Entonces, cuando comienza a generarse esto antes de los 70s, se comienza con la famosa secuenciación del genoma humano. Bueno, actualmente existen equipos que usan, por ejemplo, en los aeropuertos en Inglaterra, por ejemplo, y en algunas partes de Estados Unidos. Si en nuestro equipaje traemos algún producto que parezca vegetal o algo así, ellos tienen un equipo, o sea, nos sacan ahí a un lado, nos llevan a una oficina y con un equipo de mano, toman una muestra con guantes, obviamente todo, le aplican un ácido, lo meten a correr en un espectrofotómetro y les dice la secuenciación genómica y les dice si eso es cilantro, si era perejil, si era algún tipo de hierba de la que se sustrae alguna droga, de cualquier tipo. Y ya con eso nos dejan pasar o nos detienen, ¿no? Depende de lo que salga. Entonces, a tal grado ha avanzado, yo me sorprendí cuando yo vi eso porque realmente hacían secuenciaciones genómicas. Normalmente ahora nosotros, por ejemplo, lo que hacemos, inclusive para el plancton o para algunos peces, aunque morfológicamente los identifiquemos como una especie, lo que ya se hace mucho para no tener ninguna duda es que se hace una secuenciación genómica, la cual ahora con lo del coronavirus ya hay muchísimos laboratorios que los hacen aquí, muchas PCRs. Y ese PCR se mandaba, originalmente yo creo que ya debe de haber más, pero hace 2 años se mandaba a Canadá, a algunas universidades de Canadá, y ellos lo corrían y lo corroboraban con los bancos de genes de todo el mundo, de todas las especies que hay, y nos decían la especie a la que pertenecía ese genoma. Entonces, con eso ya se establecía una relación muchísimo más precisa. Entonces, miren,
continuando con esta historia, a partir de los descubrimientos que se generaron y de la separación de Lynn Margulis con su alumno, ellos establecieron que las bacterias realmente podíamos dividir en dos grandes grupos. Esos grupos en los que se podían dividir secuencias de proteínas de membranas y las secuencias genómicas del DNA. Entonces, ellos encontraron que había grupos bacterianos que tenían secuencias muy particulares y al parecer más primitivos, y grupos de bacterias, que son las más comunes y más abundantes, que tienen características evolutivamente más avanzadas. Entonces, a unos grupos, a los grupos más primitivos, los llamaron arqueobacterias. Aquí vienen algunas bacterias que inclusive ni siquiera habían desarrollado pared celular. Y a los grupos más evolucionados los llamaron bacterias verdaderas. Entonces, Woese, menos de 10 años después de Whittaker, menos de 10 años, establece un esquema de 6 reinos. Esto fue menos de 10 años, fue en el 77, ustedes ni nacían, ni siquiera están programados. Y ya teníamos reinos biológicos, el reino Arquea o Arqueobacteria y el reino Eubacteria, Protista, Fungi, Plantae y Animalia. Y él le cambia el esquema, el nombre de imperios, lo cambia a nombre de dominios. La palabra imperio desaparece como tal. Y entonces establece el esquema de 3 dominios. El dominio bacteria, para eubacterias, el dominio arqueobacterias y el dominio eucaria. ¿Sí? Como dominio, por debajo de imperio. Entonces tenemos un esquema de 6 reinos. Muchos libros, inclusive el programa, establece que estos son todos los reinos biológicos. Pero quiero comentarles algo. Hay otro reino biológico. Perdón. Woese es que aquí hay una comparación universal indicando que las secuencias moleculares, lo que les comentaba hace rato, las secuencias moleculares podían revelar relaciones evolutivas de una manera y un grado que los criterios de forma, fenotípico es la forma, los organelos que tienen, y clásicos, y aún las funciones metabólicas, es decir, si puede metabolizar el alcohol o no podían establecer esas relaciones. Y entonces él se basó en esto de acuerdo a secuencias moleculares. Por eso indicó que esto es una comparación universal por las secuencias moleculares de los genes y de las proteínas. Ok. Críticas a la clasificación de Woese. ¿Por qué algunos no han aceptado la clasificación de Woese? De procariota a eucariota. O sea, ¿cómo pasan los procariontes a eucariontes? ¿Cómo ocurre la célula? ¿Cómo pasa la célula de no tener núcleo a tener un núcleo? ¿No? A organelos internos. Según muchos, piensan que es una clasificación reduccionista, porque se basa en secuenciar un solo gen en el caso de las bacterias. Hay
pocas personas contra muchos investigadores y 200 años de información que están luchando contra los que tiene que luchar WOS para cambiar ese criterio. Si se basa en un... Entonces, hay varias estudios que van a venir después por Meir. Propone subdividir el dominio de a procariota y eucariota, apoyado por Cavalier Smith. Este señor va a ser importante en lo que sigue. Realmente estas críticas hicieron poca mella en la clasificación de WOS. Finalmente se aceptó. Hace algunas apreciaciones. Déjenme aceptar a algunos de sus compañeros. Creo que estoy emitiendo aviso. Ashanti, ok. Denme un segundo. Ay. Pero no encuentro la diapositiva. Les comparto. Ok, me hace falta una diapositiva, creo que la borré en la clase anterior. Con el otro grupo. Porque esto ya es de otra clase. Bueno, me voy a venir para acá. Finalmente, este señor que se llama Cavalier Smith él hace una propuesta donde integra a las algas que tienen clorofila A y B dentro de un reino aparte, incluyendo a microalgas de sílice. Este es un grupo que se llama diatomeas. Dentro de estos grupos de algas que tienen clorofila A y B, existen varios grupos, incluyendo rodofitas y algas verdes. Lo que hace Cavalier y Smith es que saca del reino protista a las macro algas
y las establece en un reino propio llamado cromista. ¿Sí? Esto es lo que hace Cavalier Smith. Y esto no me queda en el año, se los voy a confirmar después, pero me parece que es 1995, 96. Me parece que establece el reino cromista, el reino de establece el esquema de los 7 reinos. Esto ha sido por muchos biólogos, algunos aceptados. De hecho, si ustedes buscan, de hecho vamos a hacerlo. Voy a buscar aquí. Reino cromista con H. En cromistas, y van a encontrar como reinos en varios lados el tipo de organismos al que constituye este nuevo reino, estos nuevos reinos biológicos, ¿no? ¿Qué constituyen a quienes constituyen, quiénes están integrados? Grupos de algas, básicamente grupos de algas pardas y parientes, ¿no? Es decir, al parecer, es aceptado por muchos, y lo podemos encontrar en muchas redes sociales, hay literatura y hay libros y artículos científicos, pero no sigue siendo aceptado por muchos otros, por muchos otros grupos. Normalmente la intención de no ser aceptado es por desconocimiento, porque no saben que existe una clasificación de 7 reinos. De hecho, hay propuestas distintas. Había hace tiempo, hace rato que no lo busco, una propuesta inclusive cercana a los 12 reinos biológicos, donde subían a nivel de reino, por ejemplo, a los virus, como si fueran organismos vivos, y los generaban en un superdominio que se le llama acariota o acelulares, ¿no? Pues metían ahí a los virus, a todos los virus que tienen ARN o ADN. Había otro que se llama simbiota, y esto era a organismos que comenzaron a vivir juntos como algunas especies de líquenes, pero que cuando las separan, mueren. Y es como si ya se hubieran acostumbrado a vivir en simbiosis, y la unión de ambos hubiera hecho un nuevo tipo de ser vivo. Entonces, así como el cloroplasto que formó parte, una célula vegetal que formó parte del cloroplasto, que ahora no puede reproducirse, si fuera de la célula moriría, así hay organismos que hacen simbiosis de ese tipo. Entonces, hay clasificaciones incluso un poco extremas. Al menos las aceptadas son las de 7 reinos biológicos. Este último aún es muy discutido, pero es muy aceptado de manera general. Hay mucha información alrededor de este reino biológico. Y nosotros solo para efectos, esto va a cambiar en unos 5 o 10 años. Es decir, va a ser completamente aceptado y seguramente va a haber una nueva clasificación que se esté proponiendo. Para efectos del curso, aunque el programa no considera el reino cromista, nosotros lo vamos a incluir por esta cuestión de clasificación, de que sí existe y ustedes lo van a ver en su vida profesional, ¿no? Entonces, para incluirlo, ¿no? Como un reino nuevo. Y entonces esta sería las nuevas, una cachetada, pueden hacer fila para darme una. Estas serían las nuevas clasificaciones de los reinos biológicos. Sí, básicamente son cromista, que es el reino de la zanja, algas, plantae, animalia, arquea, eubacteria y el protista. ¿Sí? Ahí tenemos los 7 reinos biológicos. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Muy bien. Entonces, con esto terminamos la unidad 1 y lo que comenzamos la siguiente clase, en la unidad 2 es hablar de los grupos, de la unidad 2, que serían los grupos bacterianos. Eubacteria, vamos a comenzar con eubacteria y después con arqueobacteria. ¿Sí? Ahora, mucho de lo que vimos en eubacteria ya lo vimos en la parte de morfología, entonces va a ser como que más rápido irnos con los grupos porque aquí no voy a repetir lo que es la endospora o que tienen pilis, sino solo voy a hablar de las características de los grupos y al hablar de las características a ustedes les va a quedar muy en claro cuando les comente, pues esta tiene una forma de espiroqueta, presenta, es anfilofótrica por los flagelos, el acúmulo de flagelos, etc. Entonces la verdad es que tiende a ser como que más sencillo. Les recomiendo que se repasen un poquito, al menos una sola leidita, la morfología bacteriana para que sea más comprensible esa parte, ¿vale? Bien, chicos, entonces nos vemos el día de mañana.